¿qué tal? Muy buenos días. Qué precioso momento para abrir las Escrituras y empezar el día con el consejo de Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 17, en el verso 17, Jesús le dice a Pedro: ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estadero. ¿Se preocupa Jesús por nuestro ser integral? La respuesta es un rotundo sí. A Dios le interesa todos los aspectos de nuestra vida. Él está con nosotros en cada circunstancia. Quizás en este momento estés preguntándote: ¿se preocupará Dios también de mi situación económica? El trabajo ha cambiado, tengo muchos compromisos adquiridos, ¿y será que en la parte financiera también Dios se ocupará de mí? Nuevamente la respuesta es sí. Dios se ocupa también de nuestros asuntos financieros y podemos alabarle por aquello. ¿Sabes? Es interesante que en este pasaje, en las Escrituras, los cobradores de impuestos le habían preguntado a Pedro si el Señor, el Maestro, pagaba o no pagaba los impuestos. Cuando Pedro vuelve a casa, es Jesús el que se adelanta y le dice a Pedro que ciertamente sí está comprometido con los deberes como cualquier ciudadano. Estaba dispuesto a cumplir con los impuestos. Pero no solo eran los suyos, eran también los de sus discípulos. Entonces Jesús estaba mostrando que se ocupaba diligentemente aún del aspecto financiero de quienes con él estaban. Y lo que vemos acá es muy interesante, porque Jesús no dice a Pedro: vamos a tomar una ofrenda y vamos a recolectar todo ese dinero para pagar las deudas que se deben honrar. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro era algo que sonaba muy familiar para él. Ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, de allí en su boca encontrarás una moneda. Ahora, Pedro en otra ocasión había visto a Jesús multiplicar los panes y los peces. Con 2 peces comieron 5,000 personas. Y de seguro iría Pedro pensando: pero encontrar en la boca de un pez una moneda. Bueno, quiero decirte cómo Dios se ocupa de esas necesidades tuyas y mías. En primer lugar, Dios lo hace sobrenaturalmente. Sí, lo que Jesús estaba tratando de enseñarle a Pedro es que Él obra sobrenaturalmente. Él es multiforme para hacer las cosas de la manera no como pensamos. Él provee de maneras insospechadas, pero siempre proveerá para tus necesidades y para las mías. En segundo lugar, Dios obra milagrosamente. ¿Cómo llegó la moneda a la boca del pez? Nosotros no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios tenía conocimiento de aquello. Jesús estaba diciéndole a Pedro: yo soy el Dios eterno que conoce todas las cosas, y el Dios eterno conoce tus necesidades y conoce mis necesidades, y está muy interesado en suplirlas. No imagino el asombro de Pedro, pero mucho más la alegría de Pedro al encontrar una moneda con un equivalente inmensamente grande. ¿Podía esa moneda cubrir los impuestos de Jesús y también de sus discípulos? Lo cual efectivamente hicieron. Eso nos demuestra, en tercer lugar, que cuando Dios provee mucho más abundantemente de lo que tú y yo podemos entender. Él obra sobrenaturalmente, Él obra milagrosamente y Él provee sobreabundantemente. Aquí somos invitados a confiar pues en la palabra de Dios.
Así como Pedro confió en la palabra de Jesús, la obedeció y vio el milagro, tú y yo necesitamos confiar en la palabra de Dios para obedecerla y entonces vamos a ver ese milagro cumplido. Dios suplirá, dice la Escritura, todas nuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que mi hermano, mi amigo, hoy te desafío que este sea el día donde tu confianza en Dios para los asuntos financieros también está depositada en el Dios que todo lo puede, en el Dios sobrenatural que hace milagros y que obra maravillosamente. Que el Señor te bendiga y que cada momento de tu vida esté siempre reposando en la provisión y en el sustento divino. Hasta una próxima oportunidad.